Amados hermanos, Dios nos bendiga. En el Salmo 22, versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Quiero hablarles de una crisálida vacía. La crisálida es donde se oculta la oruguita, el gusanito, durante el invierno. Allí se envuelve, allí se queda colgadito de una ramita de algún árbol durante 3-4 meses. Y cuando comienza la primavera, empieza a abrirse el capullo. Y la crisálida, al abrirse, vuela una mariposa. No un gusano más, ya no. Ahora una hermosa mariposa surca el cielo. No un gusanito que se arrastra en el polvo, sino una mariposa volando en las flores del jardín. Esto lo dice el Señor Jesucristo de Él mismo. 22:6 de Salmos. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. En toda la Escritura, el Señor Jesucristo es figurado, o decían de él los profetas y los que escribieron, que era una luz, que vendría una gran luz sobre los gentiles. De Jesucristo se dice en el Antiguo Testamento que era una roca que daba de beber agua al pueblo de Israel. Ya en 1 Corintios 10:4 dice el apóstol Pablo, por inspiración y revelación del Espíritu Santo, que aquella roca que le daba agua a Israel en el desierto durante 40 años era Cristo. Así que ya se le conoce después en esta simbología o en estos ejemplos o figuras, prefiguras del Mesías. Se le conoce como una roca, como la puerta, como la luz. Inclusive él dice de él mismo que era como una gallina que quería juntar a sus polluelos debajo de sus alas. ¿Por qué hace esto el Señor de hablarnos en figuras? Para que entendamos. Hasta un niño de 5 o 6 años entiende que una gallina cuida a sus pollitos. Y le podemos decir, así es Cristo con su iglesia. También imagínense, por ejemplo, Ezequiel, cuando metió sus pies al río. ¿Usted cree que si Ezequiel, al meter sus pies al río, vivificante, sanador, y si estaba enfermo de sus pies, iba a quedar enfermo? Claro que no. Ese río era Cristo. Era el río del Espíritu Santo de Dios. Y si le dolían los chamorros cuando iba entrando más adentro ya al agua hasta las rodillas, ¿usted cree que iba a quedar enfermo el hermano Ezequiel? Claro que no. Cristo lo iba sanando. Cristo le iba dando vida porque el río por donde pasaba dejaba viva. La naturaleza, los animalitos, dejaba vivos, seres vivos. Dejaba sanidad por donde pasaba. Hasta el mismo ambiente se transformó en un bosque donde corría ese río.
lleno de árboles por todos lados, y el río vivificando el pleno desierto. Esto habla del corazón del hombre y Cristo entrando en la vida de los hombres. Imagínense si el profeta hermano Ezequiel estaba enfermo en la cintura, y ya el agua le llegaba a la cintura, y Cristo, simbolizado por este río, lo cobijaba, así que lo iba sanando de todo. Si le dolían los hombros o la cabeza, dice él que iba pasando a nado el río. Así que Jesús es ejemplificado en múltiples maneras. A esto se le llama simbología o tipos de Cristo. El mismo tabernáculo en el desierto estaba simbolizando a Cristo en todo. En la plata, en el oro, en el bronce bruñido. Era un espejo aquello. Y Cristo es donde nosotros debemos mirarnos. En las pieles, tanto de tejón como de la madera, por ejemplo, que simbolizaban el sacrificio del Señor Jesús. El arca que contenía maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley simbolizan al Señor Jesucristo. Así que también estaba simbolizado el Señor Jesús en el Antiguo Testamento por el arca de Noé. Si se salvaron los animalitos y una familia de un juicio divino, ahora nos salvamos por un arca que es Cristo. Simbolizaba a Cristo aquel barcote. Era un arca muy grande donde cabía lo necesario para recomenzar al mundo. Y Cristo ahora es nuestra salvación para comenzar la vida eterna con Dios dentro de no mucho tiempo. Naveguemos en ese bote, en esa barca que simboliza al Señor Jesucristo, que es nuestra salvación única. Bueno, el Señor Jesús está simbolizado también por una paloma, mi amado hermano. Cuando Noé abre el arca, una puertecita allá, una ventanita mero arriba, y avienta una ráfaga negra de su mano. Era un cuervo, pero los cuervos se alimentan de carroña. Y había pasado el diluvio y había mucha carroña que comer. Hay mucha gente que come carroña últimamente. Pornografía, violencia, sexo depravado, disoluciones, borracheras. Gente que se alimenta con carroña de este mundo. Está simbolizada en ese cuervo. Pero un día el hermano Noé aventó una ráfaga blanca. Era una paloma. Y la paloma no come carroña. Allí está simbolizado el Señor Jesucristo. Y está simbolizado el cristiano que sigue a Cristo. Porque al volver la paloma después de 10, 15 horas de andar todo el día trabajando, no era una cosa de ir a divertirse en las aguas del diluvio. El hermano Noé había mandado tanto al cuervo como a la paloma a ver si había tierra donde posar el pie y bajarse ya para poblar de nuevo la tierra. Y así que el cuervo comía carroña, pero la paloma regresó con una ramita de olivo en su pico. Este mensaje es: Cristo es como una paloma y trae en su boca, como la paloma en su piquito, ramas de olivo. Del olivo, hermano, sale el aceite de olivo. También debe estar simbolizado allí todo creyente en Cristo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que al salir a este mundo no seamos como cuervos y saliendo de nuestra arca de
que es Cristo, nuestra salvación, al mundo, a nuestro diario vivir, como cuervos allá a alimentarnos de lo que nos ofrece la carroña del mundo. No, sino que Cristo dijo, sed sencillos como palomas ustedes, ¿sí? Y aliméntense del olivo de Dios, del aceite de Dios. De ese olivo, mi amado hermano, que traía una ramita en su piquito, aquella paloma de retorno al arca, el cristiano debe alimentarse porque es símbolo del Espíritu Santo de Dios. Bueno, el Señor Jesús está simbolizado en el Antiguo Testamento como león, como cordero, como una fuente. Todo el tabernáculo habla de él. Hay una múltiple manera de expresión, de darnos a entender a Cristo en el Antiguo Testamento. Pero aquí, en estos 3 salmos, si usted no ha meditado en un momento dado, búsquela por aquí. Es una predicacioncita que se llama 3 eslabones de oro o una cadenita de oro. Y hablamos un poco en esa cadenita de oro del Salmo 22, 23 y 24 de las Sagradas Escrituras. Primer eslabón, capítulo 22. Segundo eslabón, capítulo 23. Tercer eslabón, capítulo 24. ¿De qué nos habla el capítulo 22? Nos habla del Calvario. El Salmo 23 nos habla de mundo, del mundo. El Salmo 24 nos habla del cielo. Así que escuche esta predicacioncita, déjeme le explico por qué. Son 3 pequeños eslabones de oro, una cadenita de oro, donde se menciona al Salmo 22 como el Salmo de la cruz, el Salmo 23 como el Salmo del cayado, el Salmo 24 como el Salmo del cetro, el Salmo de la corona, el Salmo 24. Se ve a Cristo en el Salmo 22 como el Salvador. Se ve a Cristo en el Salmo 23 como el pastor. Se ve a Cristo en el Salmo 24 como Rey. ¿Quién es este Rey de gloria? Dice Corintios, Jesús de Nazaret es el Rey de la gloria. En el Salmo 22 se habla del sufrimiento para Cristo. En el Salmo 23 se habla del sufrimiento para la iglesia. Y en el Salmo 24 se habla del gozo para Dios y para la iglesia juntos eternamente. Gloria a Dios. El Salmo 22, hermano, nos habla de Cristo crucificado. El Salmo 23 nos habla de una iglesia perseguida por todo el mundo. Y el Salmo 24 nos habla de Dios recibiendo a su iglesia en su casa. Pero, ¿por qué yo les mencioné que iba a hablarles de una crisálida vacía? Bueno, comenzamos con el gusanito. Jesús dice de él mismo, yo soy un gusano y no soy hombre. Esto lo está diciendo, mi amado hermano, en el Salmo 22, que es el de la crucifixión. ¿Quién lo hizo sentir como un gusano si nosotros, los hombres, debiéramos ser los gusanos? Somos los gusanos. Vivimos en el polvo y nos arrastramos en el pecado. En el Antiguo Testamento, Dios le dice a Israel, oye Jacob, Jacob, tú eres un gusano. ¿Sabe por qué? Porque los hombres somos los gusanos. Pero ¿qué fue lo que le hizo sentir al Señor Jesucristo como un gusano? En primer lugar, Él se hizo de la familia de los hombres. Por eso, mi amado hermano, Él es, cuando dice, yo soy un gusano, es que así se sentía Él, por causa de llevar nuestros pecados sobre sus hombros.
Así fue como lo hice sentir yo con mi maldad, hermano. Así es como lo hago sentir yo cuando he pecado. Yo lo humillo al Señor. Lo hice sentir como un gusano, con la bota del pecado encima de él, como en el polvo él y mi pecado encima de él. ¿Ha visto usted a un hombre que se llama Atlas? Carga un mundo, tiene una rodilla flexionada en el piso y la otra levantada así, una rodilla en el piso solamente, la otra no, doblada, y tiene un mundo aquí, se le llama Atlas, ese señor se llama Atlas, es mitología, es un dios griego del año 500 antes de Cristo. Ese Atlas, hermano, decían que cargaba al mundo. Fíjese, eran tan sabios ellos. Ay, qué sabiduría esos señores, ¿verdad? Un hombre cargando al mundo. Pues déjeme decirle que el Señor Jesucristo es como ese Atlas, pero cargando nuestros pecados. No cargando a la tierra, no cargando al mundo, no cargando el disco de la creación de esta naturaleza en esta tierra. No, no. Sino cargando los pecados de toda la humanidad, de todas las naciones, de todos los pueblos, de todos los tiempos, desde Adán y Eva hasta nuestros tiempos. ¿Cree usted que no se iba a sentir él como un gusano? Mas yo soy gusano, dice el Señor Jesucristo. Y él se llama a sí mismo así. No dice el profeta, dice Jesucristo que él se siente como un gusano. No. Aquí fue inspirado el profeta, el salmista, el rey David, a decir, yo soy el Mesías y me siento como un gusano. Yo soy un gusano. ¿Qué fue lo que lo hizo sentir así? Si él es rey, un rey alegre, si él es Dios, un Dios vivo, grande, poderoso, majestuoso y alegre. Mi pecado lo hizo sentir así. Por eso él habla así en este Salmo 22. Cristo se llama a sí mismo como un gusanito y se identifica con un animalito del polvo. Esto es en el momento de la cruz. Esto es en el momento de llevar nuestros pecados sobre su vida, sobre sus hombros. Esto nos habla de que así se sintió el Señor Jesucristo en el día del Calvario, bajo el pecado. Yo tengo una niña, ahorita tiene casi 30 años, pero sabe una cosa, cuando tenía 3 o 4 años que ya hablaba más o menos bien, la saqué al mundo, que conociera al mundo. El mundo era el patio, un lugarcito de 14, 15 metros cuadrados. Y tenía pues un árbol de limón y un árbol de toronja. Y a veces había flores. Y un día que la saqué al mundo, vente mija, vamos a conocer el mundo. Y estuvimos ahí 1 hora o 2 platicando ella y yo solos. Y le dije, mira, esta es la flor, este es el árbol, este es el polvo, esta es la banqueta. Y estaba conociendo al mundo, mi niña Yossi. Dios te bendiga, Yossi, donde estés. Saludos a Cali, a William, y a Kirvan, Abby, Christopher, Samantha y Madison. A todos, saludos. Pero esa tremenda Yossi de pronto miró unas florecitas encima de los árboles. Era un limonero. Y me preguntaba, ¿qué es eso? Y yo le dije, esas son flores. Pero de pronto una mariposa voló de una flor. Y ella dijo, mira, una flor que vuela. Así que quiero hablarles de la crisálida vacía. Cuando el gusanito que estaba dentro de ese sleeping bag voló convertido en mariposa. Cristo, mi amado hermano, ya no iba más
a estar jamás en el polvo, ni entre los hombres, ni jamás nadie le volvería a hacer sentir como un gusano. No, ahora volaría eternamente. Sabe que este gusanito, como se llama él a sí mismo, un día escaló un árbol. Ese árbol es la cruz del Calvario. Lo fue escalando durante 3 años o 3 años y medio. Sirvió a toda persona que le rodeaba, venía y le servía con servicio humilde y sencillo y poderoso. Sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, acariciaba a los niños, daba mensajes a las mujeres dolidas. Pero en esos 3 años se fue preparando, hermano, para escalar un árbol. Y llegó el día. Ese árbol es el árbol del Gólgota, la cruz del Calvario. Allí iba y de pronto se encapsuló en su crisálida, en su bolsita. Y iba a pasar el invierno antes de salir volando. Así que en el momento en que se encapsula allí, lo hace por 3 días. Dentro de 3 días, al resucitar, como una gloriosa mariposa eterna, el Señor Jesucristo, mi amado hermano, iba a dar por terminado el invierno para los hombres. Ya no más frío de pecado, ya no más lejanía de Dios, ya no más pecado que hace división entre nosotros y Dios. Hay un par de animalitos, hermano, que se convierten también, que se transforman. El renacuajo en el charco, hermano, se convierte en un sapito de pronto o en una rana, y del lodo salta afuera, ahí anda en el césped, anda brincando y saltando ya en forma diferente a renacuajo en el agua. Ahora brinca y salta, pero nunca deja de correr peligro. Si allá en el estanque de lodo se lo puede tragar un animalito más grande que él, ya sea un cuervo, un pájaro, se lo come. O un gusano más grande que él se lo come. Un animal más grande que él se lo puede comer. Y allí vive el humano, en el polvo, en el lodo, en el pecado. Y dice, un día quisiera salir de aquí, pero la filosofía y las religiones humanas lo hacen convertirse en un sapo. Todo esfuerzo humano lo hace convertirse en una rana. Así que ahora, al salir del estanque del lodo, anda brincando de un lugar a otro entre el césped y de pronto cae ensartado en una espina de 2 o 3 pulgadas para no ser jamás. Así que ese es el mundo, eso es lo que nos ofrece el mundo. Pero lo que nos ofrece Cristo es ir con Él al Calvario y escalar nuestra propia cruz, escalar nuestro propio árbol. Donde murió Él era en la cruz del Calvario. Invita a seguirme a mí, dice, venid en pos de mí, y cuando vengan conmigo, traiga cada uno su cruz y sígame todos los días, y véngase a morir conmigo en el Calvario. Al morir allí con Él, mi amado hermano, y envolvernos como Él se envolvió, también nos promete resucitar con Él, pero ya no como gusanillos pegados al polvo, ya no como gusanillos pegados al pecado. Ahora como mariposas, el Señor Jesucristo dice, tienes que volver a nacer. Ya naciste en lo carnal, en lo mundano, ahora muere para eso. Vente a la cruz, haz allí tu capsulita, enciérrate y muere conmigo, para que también resucites conmigo. Y mire usted con razón cómo está lleno el mundo
de tantas mariposas que Cristo ha hecho nacer. A esto se le llama metamorfosis, ¿verdad? Un cambio, mi amado hermano, de gusanito a mariposa. Así que renacuajos, ¿no? Esto es lo que Cristo desea para el corazón del hombre. Que se identifique el hombre en su muerte, pero que también se identifique en su resurrección. Si Cristo murió, muramos nosotros al pecado. Porque también resucitó, resucitemos pues para Dios. Déjeme le comento lo que dice Juan 19 y seguimos adelante unos minutos más. Juan 19. Capítulo 19 de Juan, versículos del 39 al 42. Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Voy a mencionar primero cómo el Señor Jesucristo fue envuelto como una crisálida a su cuerpo, de las axilas a los pies. Dice la Escritura que vino José Arimatea y Nicodemo, trayendo un compuesto de 100 libras de perfumes. La libra judía del tiempo de Jesús, igual que la libra romana del mismo tiempo, pesaba 325 gramos. Así que en 100 libras serían 32 kilos con 500 gramos. Y todo de mirra, aloes, especias y madera pulverizada, fragante. Estos 32 kilos, mi amado hermano, fueron poniendo en el cuerpo de Jesús, del cuello hacia abajo por atrás, y aquí enfrente, del pecho hacia abajo hacia los pies. Lo primero que hicieron fue poner mirra sobre su cuerpo herido. Estamos hablando, mis amados hermanos, que la mirra se hace como resistol. Es como un pegamento. Es un perfume. Este está importado de la India. Es muy caro. ¿Sabe que José Arimatea y Nicodemo pagaron alrededor de $200,000 en estas especias para el Señor Jesucristo? Sí. Así que primero la mirra en todo su cuerpo y luego los aloes. Los aloes, mis amados hermanos, es madera fragante molida en polvo. Y estaba haciendo aquel señor que dijo que era un gusanito, envuelto en esa mirra y luego con tela de lino alrededor de su cuerpo, de las axilas a los pies. Y luego le espolvoreaban madera fragante molida en polvo, que es los aloes. Enseguida siguen las especies aromáticas, flores y raíces molidas. Así que ponían más mirra, más perfume, más aloes y especias, y luego otras vendas de lino sobre su cuerpo, de tal manera que quedó entre 3 y 4 pulgadas de alto. Era como una momia de las axilas abajo hasta los pies. El Señor Jesucristo estaba siendo encapsulado entre estas perfumes y aromas.
Hacía unos días pasados, 3 días, una mujer se había acercado al Señor Jesucristo y le había derramado sobre su cabeza perfume de nardo, hermano, con costo de $10,000 actuales. Estamos hablando de que el Señor Jesucristo le dieron muchos regalos para el día de su muerte. Cuando Judas dijo, ese perfume es muy caro, debería haberse vendido para darle el dinero a los pobres. Era un pillo Judas, quería quedarse con una feria. Pero ¿sabe usted una cosa, mi amado hermano? El Señor Jesucristo la defendió y le dijo, no le digas a ella cosas, no le estés diciendo cosas a ella, porque ella me está preparando para mi sepultura. Así que al derramarle aquel perfume en la cabeza al Señor Jesucristo, se llenó de un perfume glorioso. Es nardo puro, traído de la India también. Oiga, hermano, si para sacar una gotita de agua de rosas, perfume de rosas, se necesita 1000 pétalos de rosa prensadas, 1000 pétalos y sale una gotita. Imagínese, la mujer esta le dio al Señor Jesucristo $10,000 de regalo para su sepultura. Llega José Arimatea y Nicodemo y lo empiezan a envolver como con una crisálida todo el cuerpo del Señor Jesucristo. Le ungen el rostro con esa especie de mirra, el cabello